Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde la pasión por las telenovelas de Turquía nos une. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, chismes jugosos y por supuesto mucho drama. Vamos a hablar de esas conexiones que a veces van más allá de la pantalla, de esos pasados que al parecer, algunos preferirían olvidar, y de los secretos mejor guardados del mundo de las series turcas. Hoy el cotilleo está servido porque vamos a tocar un tema que ha incendiado las redes sociales. ¿Qué hay de cierto en la supuesta eliminación del pasado de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Realmente quiere él borrar su historia? ¿Existe una campaña orquestada por su equipo para redefinir su imagen pública? Pero tranquilos, que no todo va a ser drama y especulación. También hablaremos de otras series increíbles, de esas que te enganchan desde el primer capítulo, y analizaremos las relaciones entre sus protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla, indagando en los entresijos de la industria y las presiones a las que se ven sometidos los actores. Antes de empezar a desmenuzar toda esta información, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles todo el chismorreo y análisis que tanto les gusta. ¡Vamos allá! Empecemos con el elefante en la habitación, el culebrón que ha mantenido a los fans en vilo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y los rumores que apuntan a un intento de borrar su pasado juntos. Obviamente esto hay que tomarlo con pinzas, ya que mucho de lo que circula son especulaciones alimentadas por el fervor de las redes sociales y la sed de información de los medios de comunicación. Pero, ¿de dónde surge todo esto? ¿Qué hay de verdad en las capturas de pantalla que circulan mostrando supuestas eliminaciones masivas de fotos? ¿Podría ser una estrategia de marketing encubierta? Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta serie del género comedia romántica conquistó a audiencias de todo el mundo gracias a su trama fresca, sus personajes entrañables y sobre todo, a la innegable química entre sus protagonistas. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con un corazón aparentemente de piedra. Por una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir ser pareja, y como ya se imaginarán, lo que empieza como un contrato termina transformándose en algo mucho más real, con giros inesperados y situaciones cómicas que mantenían al espectador enganchado. La magia de Sen Kalkam no solo residió en su guión ingenioso y en la belleza de sus escenarios, sino también en la conexión palpable entre Kerem y Hande. Su romance traspasó la pantalla, confirmando lo que muchos fans ya sospechaban: estaban enamorados. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y deleitando a sus seguidores con fotos y mensajes llenos de amor. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático con campañas publicitarias conjuntas y una presencia constante en eventos sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde empiezan los rumores, las teorías conspirativas y las especulaciones más descabelladas. Algunos medios turcos y diversas fuentes en redes sociales han sugerido que Kerem Bürsin estaría intentando distanciarse de su pasado con Hande, eliminando fotos de sus redes sociales y evitando hacer referencia a ella en entrevistas. Se habla de que estaría enfocado en proyectos futuros y queriendo construir una nueva imagen, quizás alejándose del perfil de galán de comedia romántica para explorar roles más dramáticos y complejos. Otros sugieren que la presión mediática y la intensidad del escrutinio público fueron factores determinantes en la ruptura y en la posterior decisión de distanciarse. La verdad detrás de todo esto solo la saben ellos. Quizás haya sido una decisión mutua, un acuerdo tácito para seguir adelante de manera individual y evitar reabrir heridas. O quizás, como sugieren algunos, haya detrás una estrategia de relaciones públicas para limpiar la imagen de Kerem y prepararlo para nuevos desafíos profesionales. Pero independientemente de lo que haya ocurrido, lo cierto es que Sen Kalkam dejó una huella imborrable en el corazón de los fans y catapultó a ambos actores a la fama internacional. ¿Realmente se puede borrar una historia así? ¿Se puede borrar la química y la conexión que se sintió a través de la pantalla? Eso es algo que cada uno tendrá que juzgar por sí mismo. Pero basta de chismes. Vamos a pasar a otras series turcas igualmente fascinantes y a explorar las dinámicas entre sus protagonistas. Hablemos ahora de Aşk Memnu.
Esta serie es un drama romántico que se ha convertido en un clásico de la televisión turca, y que ha sido adaptada en varios países, incluso con versiones modernas ambientadas en otras culturas. Fue transmitida originalmente entre 2008 y 2010, y todavía sigue generando debates y pasiones entre el público, demostrando su impacto duradero en la cultura popular turca. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan por despecho y por conveniencia, buscando seguridad económica y una forma de escapar de su pasado familiar. Pero pronto se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo, un playboy carismático y superficial. La serie explora las complejidades del amor, el deseo, la traición y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos, mostrando las sombras y los secretos que se esconden detrás de las fachadas de la alta sociedad. Los actores principales son Beren Saat, quien interpreta a la inolvidable Biter, y Kwan Tatltu, que da vida al carismático Belul. La química entre Beren y Kwan era innegable, y su interpretación de esta pareja prohibida es uno de los grandes atractivos de la serie. La tensión sexual y emocional que transmitían era palpable, y lograron capturar a la perfección la desesperación y el tormento de sus personajes, sumergiendo al espectador en un torbellino de emociones. Su actuación fue tan convincente que llegaron a ser considerados una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Aşk Memnu es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra cómo las relaciones en la pantalla pueden ser intensas y complejas, reflejando a menudo las propias complejidades de la vida real. Aunque no hay evidencia de que Beren Saat y Kwan Tatltu hayan tenido un romance fuera de la pantalla, su actuación fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que había algo más entre ellos. Y ese es el poder de una buena actuación y de una historia bien contada. Además, la serie explora temas universales como la infidelidad, la ambición y la búsqueda de la felicidad, resonando con audiencias de todo el mundo. Un dato interesante es que la escena final de la serie, donde Biter toma una decisión trágica, es una de las más impactantes y comentadas de la historia de la televisión turca, generando debates sobre la moralidad, el amor y el destino. Cambiando completamente de registro, hablemos ahora de una serie más reciente y con un tono completamente diferente, Yargı. Esta serie es un thriller judicial que ha arrasado en Turquía y que está ganando popularidad a nivel internacional, gracias a su trama intrigante y sus personajes complejos. Se centra en la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honorable, que cree en la justicia y en el cumplimiento de la ley, y Ceylin Erguvan, una abogada rebelde y apasionada, dispuesta a defender a sus clientes a cualquier precio. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba sus valores y creencias. Yargı es mucho más que un simple drama judicial. Explora temas como la justicia, la moralidad, la familia y los secretos oscuros que se esconden detrás de las apariencias. La serie está llena de giros inesperados, personajes complejos y dilemas morales que te mantienen enganchado de principio a fin, obligándote a cuestionar tus propias ideas sobre el bien y el mal. Además, la serie aborda temas sociales relevantes como la corrupción, la violencia de género y la desigualdad social. Los actores principales son Kaan Urgankolu, que interpreta a Ilgaz, y Pınar Deniz, que da vida a Ceylin. La química entre Kaan y Pınar es excelente y su relación en la pantalla evoluciona de la desconfianza y la hostilidad a la admiración y el amor, mostrando la complejidad de las relaciones humanas. Ambos actores han recibido elogios por su interpretación matizada y realista de estos personajes complejos, dotándolos de profundidad y credibilidad. Yargı es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra cómo las relaciones profesionales pueden transformarse en algo mucho más profundo, incluso en medio de situaciones extremas. Aunque Kaan Urgankolu y Pınar Deniz ya habían trabajado juntos antes, en esta serie han demostrado una química especial que ha cautivado a los espectadores. De hecho, muchos fans esperan que su relación en la pantalla se traslade a la vida real, alimentando los rumores y especulaciones en las redes sociales. Y quién sabe, quizás en el futuro tengamos noticias. Un dato curioso es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente y por su tratamiento realista del sistema judicial turco, destacando por su rigor y su capacidad para mantener al espectador en tensión constante. Para finalizar con un toque de comedia y romance, hablemos de Erkencikus. Esta serie es una comedia romántica que sigue la historia de Sanem Aydın,
una joven soñadora y espontánea que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado, buscando su propia independencia y la libertad de elegir su propio destino. Allí conoce a Candy Beat, el carismático y aventurero hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo de renombre que ha viajado por todo el mundo y que representa todo lo que Sanem anhela. Su vida cambia para siempre cuando se enamoran, enfrentándose a obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su amor. Erkenzicus es una serie fresca, divertida y llena de encanto. La historia es sencilla pero efectiva, y los personajes son adorables, transmitiendo optimismo y alegría. La serie celebra la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir tus sueños, inspirando a los espectadores a perseguir sus pasiones y a vivir la vida al máximo. Los actores principales son Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, y Can Yaman, que da vida a Can. La química entre Demet y Can era explosiva, y su relación en la pantalla era tan creíble que muchos fans creyeron que estaban enamorados en la vida real. De hecho, durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes, alimentando la fantasía de los fans y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Erkenzicus es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra cómo la magia de la televisión puede crear relaciones que parecen reales, incluso si no lo son. Aunque Demet Özdemir y Can Yaman nunca confirmaron un romance, su conexión en la pantalla era innegable y contribuyó en gran medida al éxito de la serie, catapultándolos a la fama internacional. Un dato interesante es que Erkenzicus fue vendida a más de 50 países, convirtiéndose en un fenómeno global y demostrando el poder de las series turcas para conectar con audiencias de todo el mundo. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, chismes y análisis de series increíbles. Hemos hablado de la supuesta eliminación del pasado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la pasión prohibida en Aşk Memnu, del thriller judicial en Yark y del romance ligero en Erkenzicus. Hemos explorado las dinámicas entre los actores, los rumores de romance y las estrategias de marketing que a menudo se esconden detrás de las cámaras. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan de los rumores sobre Kerem y Hande? ¿Creen que las relaciones en la pantalla pueden convertirse en algo real? ¿Han sido alguna vez engañados por la química en pantalla de una pareja de actores? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan y cuáles son sus series turcas favoritas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y no olviden activar la campanita. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.